Bueno, muy buenos días, señores estudiantes. Continuamos con nuestra clase de semiología. Estamos en el aparato genito urinario. Entonces, hablaremos sobre lo que es la inspección. La inspección del paciente renal comprende dos aspectos: inspección general y también inspección de la región renal o local. Entonces, hablaremos lo que es inspección general. Para la inspección general se evalúa el grado de nutrición que está alterando en los casos de una insuficiencia renal crónica, mostrando atrofia muscular y disminución de la grasa corporal que suele llevar a una etapa terminal o fase final del paciente a una caquexia, una desnutrición, ¿no es cierto? La piel nos muestra un color pálido, tonalidad amarillenta, con tendencia color pálido por la anemia. Ustedes saben muy bien por qué es la anemia, ¿no es cierto? Fisiopatología sabemos. Y también la acumulación de cromógenos secas y con la elasticidad disminuida, con presencia de escoriaciones como consecuencia del rascado debido al prurito que acompaña a la uremia. La concentración de urea en el sudor suele estar aumentado y se exterioriza por la presencia de pequeños cristales blandos alrededor de la boca o en la región anterior del tórax, que se denomina escarcha urémica. Otras veces podemos ver lesiones eritematosas, hemorrágicas, eczematoides llamados urémides, ¿no? Todo lo que estamos hablando, más o menos, estamos examinando a un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica avanzada, ¿no es cierto? En la inspección puede mostrar presencia de edemas de diferente magnitud, situados de preferencia en la zona periorbitaria, ¿cierto? También estos pacientes con una insuficiencia renal siempre pueden tener sus edemas. Con mayor razón, pacientes que tienen síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, que pueden llegar más que todo a una anasarca, que puede comprometer a las cavidades serosas, ya sea con derrame pleural, derrame pericárdico, ascites, como en casos de síndrome nefrótico, es el que hace más edemas, ¿no es cierto? Hay pacientes también que pueden estar con cólico renal. El enfermo se dobla sobre el lado del dolor, apoyado la mano en el flanco correspondiente, ¿cierto? Cuando hay cólicos, entonces hay dolor en la región lumbar, pero se radia al flanco, ¿no es cierto? Entonces está con los cólicos. Cambia constantemente la postura y flexión del muslo sobre el abdomen para disminuir tensión abdominal o alivio del dolor. La vejiga urinaria, ¿no? Cuando hay una distensión crónica de esta vejiga urinaria por la retención urinaria, como en casos de pacientes que tienen hipertrofia benigna de próstata, entonces algunos ven retención urinaria total o parcial, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden comprimir, ojo, por esta vejiga distendida por la retención urinaria, pueden comprimir la vena cava inferior y las venas ilíacas y van a dar origen a edema bilateral en miembros inferiores y genitales. Ojo, recuérdense que una mujer embarazada también, ¿no es cierto? Por el feto que crece, comprime algo similar, también puede aparecer edema, hemos dicho, ¿no es cierto? También, ojo, estos pacientes que tienen hipertrofia benigna de próstata, que están con retención urinaria, también están con edema. Así también la circulación colateral venosa, desde la sínfisis del pubis hasta el apéndice, si puede también hacer circulación colateral. En tumores malignos intraabdominales presentan signos de circulación venosa colateral en flancos, entre las falsas costillas. Además puede observarse edemas en miembros inferiores, hemos dicho, ¿no es cierto?
Miembros inferiores por la compresión de la vena cava inferior. También algunas veces en el sexo masculino puede haber varicocele, o sea, varices muy próximo a uno de los testículos, ¿no? Del lado tumor siempre más frecuente es, ojo, en el lado derecho la cuestión, entonces es muy frecuentemente el lado derecho. Luego hablaríamos sobre lo que es la inspección de la región renal o local, ¿no? Ahora pasaremos ya no general, sino que local. Entonces, en este local, entonces prácticamente el flanco y la parte anterior del abdomen puede mostrar en algunas veces ocasionalmente abombamiento unilateral o bilateral causados por tumores renales. Estos tumores renales o masas renales pueden ser como cáncer del riñón, hidronefrosis, poliquistosis renal, absceso perinefrítico, globo vesical está en el epigastrio, o sea, por la retención urinaria. Pero este globo vesical puede desaparecer con la evacuación de la vejiga, cuando el paciente entonces evacúa orina, ¿no es cierto? Otras veces el abdomen está globuloso, ¿no? Globuloso, en forma difusa debido a la ascitis, por un proceso de síndrome nefrótico, es el que lleva entonces a síndrome nefrótico, entonces, ¿cierto? En la región lumbar puede presentar signos típicos de inflamación, ya sea tumor, calor, rubor y dolor por efecto de una colección purulenta como absceso perinefrítico que se ha propagado a la superficie, ¿no? La parte superficie, buscando puntos débiles para su salida. También podemos encontrar orificios fistulosos, espontáneos o postquirúrgicos o pus, donde puede haber una perinefritis, pielonefritis, tuberculosis, más que también hay tuberculosis renal, ¿no? Entonces puede haber fístulas hacia la columna lumbar, tumores renales abscedados, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hablaríamos lo que es, ya hemos hablado de lo que es la inspección, ahora hablaremos de lo que es la palpación. Para la palpación del riñón y uréter normalmente solo puede palparse el polo inferior del riñón derecho, normalmente, pero en personas delgadas, con una buena relajación de la pared abdominal. Y en las mujeres podemos palpar en las multíparas, en las mujeres que han tenido más de 6 o 7 hijos, ¿no es cierto? Y en la palpación consideramos entonces dos etapas: palpación superficial y palpación profunda. Hablaremos lo que es palpación superficial. Nos permite conocer el estado de la tensión, ¿no es cierto? Y sensibilidad de la pared, dolor, ¿no? Sensibilidad, tensión. Suele aparecer infiltraciones edematosas, como sucede en síndrome nefrótico, aumento difuso de la tensión abdominal por ascites o aumento tensión localizado en hipogastrio como retención urinaria, o sea, globo vesical, y en los flancos y hipocondrios como cáncer de riñón, poliquistosis renal y también hidronefrosis, ¿no? Hablaremos ahora lo que es palpación profunda. Existen numerosos métodos para palpar el riñón. En la práctica debe familiarizarse el estudiante con alguno de ellos hasta dominarlo. En el curso de la exploración buscamos su forma, consistencia, tamaño, situación, superficie, sensibilidad, movilidad y el peloteo, la cuestión, ¿no? Entonces, es lo que buscamos cuando encontramos, digamos, ya sea una masa del tumor, todo esto, etc. Entonces, aquí existen estos métodos que debemos saber, ¿no? Estamos en la palpación profunda, palpación por método bimanual, o sea, con las dos manos. El paciente debe estar en decúbito dorsal con relajamiento de la musculatura de la pared abdominal, ¿no es cierto?
Se coloca la mano, es la palma de la mano izquierda, ¿no?, del examinador en la región lumbar. Y esta mano va a ejercer una presión media hacia arriba, empujas, como quien dice, hacia arriba, y la otra mano derecha realiza palpación en el flanco, desde el flanco, digamos, si es derecho, el flanco derecho, y sube hacia el hipocondrio, ¿no? Y por prolongación de la línea medio clavicular en la palpación profunda. Entonces ahí vas a palpar el riñón cuando hay tosis renal, o puede haber los tumores, ¿no?, o como gastrohidronefrosis, etc. El otro, B, es el método de Jung, o rechazo renal también llaman. La técnica es muy semejante a la anterior, o sea, el método manual. Los dedos de la mano deben estar situados en la región lumbar, de la mano izquierda, en la región lumbar, que deberán ejecutar pequeñas y sucesivas impulsiones en el ángulo costovertebral, mientras la mano derecha se coloca a nivel del abdomen, ¿no? Intenta palpar el rechazo renal, ya que el riñón puede ser impulsionado lo suficiente para ser percibido en la palpación abdominal. Y C, método, está mal escrito, método de Israel, es Israel, no es Ismael. Israel, corrígame por favor. Este paciente va a estar de cúbito lateral, puede ser derecho o izquierdo, depende como que cuál quieres examinar. Puesto que al lado donde se hace la palpación, se coloca una de las manos del examinador en la región lumbar también, la región lumbar, la mano izquierda y la otra mano derecha en el abdomen, muy parecido al método bimanual. Un riñón móvil o ectópico puede ser palpado en mesogastrio o en flanco, o más comúnmente en una de las fosas ilíacas, y algunas veces puede ocurrir duda sobre la naturaleza de un tumor confundido con tumores renales y con otros intraabdominales, comúnmente se confunde con esplenomegalia, la cuestión más que todo lado izquierdo, ¿no es cierto? Los riñones poliquísticos que pueden percibirse nodulaciones, cuando hablamos de nodulaciones, varios, no solamente uno. En absceso perenifrítico se puede encontrar fluctuaciones en la región lumbar. Se puede palpar frémito lumbar, frémito, ¿no es cierto?, traducido a estenosis de la arteria renal o de la aorta abdominal. Entonces, podemos encontrar también. Luego, también podemos buscar puño percusión lumbar. Es necesario hacer esta maniobra, puño percusión lumbar. Consiste en apoyar la mano izquierda abierta en la parte alta y media de la región lumbar y percutir con la mano derecha cerrada, haciendo puño. Entonces, puño, percusión, ¿no? Damos golpes. Entonces, es el signo de Giordano, signo de Giordano positivo en casos de procesos renales, ya sea absceso perenefrítico, en caso de pielonefritis aguda, la que se le da puño, entonces presenta dolor intenso, ¿cierto? Luego bajamos a hacer el examen físico de la vejiga, ¿no? De la vejiga es en el hipogastrio, ¿no es cierto? Entonces veremos sobre lo que es inspección. Los tumores grandes pueden ser visibles en hipogastrio, ¿no? O sea, distendidos, ¿no es cierto? De la misma manera, la vejiga hiperdistendida, en caso de retención urinaria, el globo vesical algunas veces se extiende por encima de la cicatriz umbilical. O sea, paciente que no orina, está con globo vesical, está con retención urinaria. Más frecuentemente vas a ver en pacientes que tienen hipertrofia benigna de próstata, mayores de 60 años, ¿no? Entonces está prácticamente un globo vesical totalmente palpable y el paciente presenta pues un dolor espontáneo, ¿no es cierto? Y palpamos la acción también. Palpación. Tumores visibles, retención urinaria, son palpados como masas dolorosas de consistencia firme, ¿no? Puede haber también tumores, puede haber quiste o globo vesical,
de contornos periformes, nítidos, que se continúa por detrás de la sínfisis pubiana. También ingresamos en la palpación, podemos hacer tacto rectal. Se realiza para el estudio de la próstata, pacientes mayores de 50 años. Es indispensable este tacto rectal, o es de rutina en el examen urológico, ¿no?, para pacientes que tienen hipertrofia benigna de próstata. Y también tacto vaginal, siempre es posible ser realizado en el sexo femenino con quejas urinarias. Luego, la percusión. En retención urinaria de gran volumen en el epigastrio existe pues matidez cuando hay globo vesical, ¿no es cierto? Auscultación. Se ausculta soplo sistólico, ¿no?, en casos de estenosis de la arteria renal, en los flancos, más que todo, ya sea flanco izquierdo o derecho, depende de la cuestión en cuál lado está obstruido la arteria renal, y también puedes auscultar región lumbar para percibir el soplo sistólico en casos de estenosis de la arteria renal. Probablemente también este paciente está con una presión altísima, ¿no es cierto? Entonces, esto es en cuanto a esto, y pasaríamos a los exámenes complementarios del aparato génito urinario. Para esto hablaremos del examen de la orina. La orina está constituida para determinación de las características físicas, químicas, elementos anormales, sedimentación urinario. Entonces, hacemos toma de muestra de la orina, tiene que ser del día, de hoy día la cuestión, ¿no? Del día. La mitad del chorro de la orina, y tiene que ser, no, primero los chorros desechas y la mitad es el que en el frasco coges, ¿no es cierto? Primera orina de la mañana. ¿Por qué es la primera orina de la mañana? Es una orina concentrada y se toma pues en un frasco estéril para examen laboratorial, ¿cierto? Eso es lo correcto. Luego hablaríamos características físicas, ¿no? Uno en las características físicas. Dentro de las características físicas nos interesa el volumen. El volumen, hemos dicho, puede ser 800 a 1800 ml en 24 horas. Pero hemos dicho un término medio es 1400 ml, porque prácticamente este volumen de orina varía de acuerdo con la hidratación del paciente, de acuerdo que toma los líquidos, ¿no es cierto? Eso depende de la acción. Pero como término medio, en los balances hídricos hemos hablado de 1400 ml. Luego hablaríamos de la densidad. Densidad oscila entre 1015 a 1025, indica indirectamente la osmolaridad urinaria. Hablaremos sobre el color, ¿qué color debe ser la orina? Clásicamente es amarilla pálida a ámbar, es en función de la concentración de pigmentos urinarios. Ojo, aspecto. El aspecto normalmente es límpido, ¿no? Pero puede ser turbio. Si es turbio, esto nos indica presencia de pus o infección de vías urinarias. Puede ser lechoso, indica quiluria. Su reacción, el pH. pH siempre de la orina es ácida, 4.5 a 7. Cuando es alcalino, puede representar ingestión de alimentos o drogas alcalinas en gran cantidad. Ojo, entonces también hay medicamentos que pueden convertir esa acidez a alcalino. Pero en caso de alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica, o dos más, estos van a tendencia a infección urinaria por gérmenes productores de ureasa, transformando la urea en amoníaco. ¿Listo? Eso es en cuanto al pH, ¿no? pH o reacción de pH. Ahora veamos dos características químicas. En características químicas, la proteinuria. Ojo, normalmente en la orina puede estar hasta otros dicen 120 o 150 miligramos de proteínas en volumen de orina de 24 horas. Más de esta cantidad no es detectada por los métodos corrientes de investigación. Normalmente, entonces, inclusive paciente cardíaco, aunque ustedes mismos ahorita se someten a un ejercicio,
Entonces puede haber la proteinuria a 120, 150 miligramos, 24 horas. Puede la custodia. Pero proteinuria patológica es otro. Proteinuria, siempre, cuando hay proteinuria, siempre indica presencia de proceso patológico renal relacionados con glomerulopatías, tanto en síndromes nefríticos, síndromes nefróticos, nefropatía diabética en pacientes con diabetes mellitus, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí se pierde ya más cantidad, ¿no es cierto? Como en caso de síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Estas proteinurias, trazos dice que debe ser, cuando son trazos menor de 0.5 gramos por litro, una cruz equivale a 1 gramo por litro, 2 cruces equivale a 3 gramos por litro, 3 cruces equivale a 5 a 10 gramos por litro, y 4 cruces más de 10 litros, ¿no es cierto? Entonces, ese es esto. Para la evaluación eficaz de la intensidad de la proteinuria y su significado clínico, lleva a consideración la pérdida efectiva en 24 horas y no en gramos por litro, que sirve apenas para una evaluación inicial. Puede ser realizada también análisis cuantitativa de la proteinuria urinaria, ejemplo, dosaje de microalbuminuria importante en la detección precoz de la nefropatía diabética. Ahora, ojo, glucosuria. Glucosa pues, normalmente no hay en la orina. Si de cualquiera de ustedes piden, entonces en la orina no hay glucosa, nada. Pero cuando hay, entonces te ponen, pues en el laboratorio te mandan ya glucosa. Dice una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Depende de la cuestión cuánto está pues, la glicemia en la sangre, ¿no es cierto? Glucosuria. Normalmente está ausente en la orina. Pero en casos de pacientes diabéticos hay glucosuria en cantidades variables, ¿no? Siempre esto aparece en diabetes mellitus, cuando es en pequeñas cantidades, o sea, de esta glucosuria, puede indicar, puede aparecer, ¿no?, en una insuficiencia renal avanzada, en síndrome de Fanconi, por defecto tubular congénito. Entonces, ojo, inclusive, tú no has pensado la cuestión en tu paciente que tiene diabetes, digamos, o no has hecho buen interrogatorio, nada, buena anamnesis, pero pides examen de orina, parece que está con una infección urinaria, y te trae el paciente con glucosuria, 2 cruces, 3 cruces, recién uno dice, ¿usted es diabética? O recién está presentando la paciente, entonces uno recién salta, entonces, ojo, eso nos ayuda a la cuestión, ¿cierto? Luego también hablamos de las cetonas. La presencia de cetonuria indica descompensación diabética grave o ayuno prolongado. Esto ocurre más que todo en cetoacidosis diabética, ojo. Luego, urobilinógeno, ¿no? Normalmente está ausente en la orina este urobilinógeno. Sí, cuando hay signo de ictericia en el paciente, entonces aquí aumenta la acción de este urobilinógeno en casos de ictericias obstructivas, ictericias del parénquima hepático, como cirrosis hepática, etcétera, ¿no? Mientras cuando hay hemólisis casi no vamos a encontrar. 3, sedimento urinario, la cuestión. Entonces aquí tenemos que ver ya, esto también nos interesa la cuestión para darle la lectura si hay infección urinaria o no hay, toda la cuestión, sedimento urinario. El sedimento urinario permite importantes conclusiones sobre la dinámica y la estructura de las lesiones renales. Se investiga sedimento en 10 ml de orina después de la centrifugación en 5 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Hablaremos lo que es glóbulo rojo. ¿Cuánto debe ser en la orina la cuestión? Donde dice sedimento urinario, porque ahí te van a ponerte sedimento urinario, tal cosa, ¿no? Normalmente hasta 2 por campo. Por encima de este valor no es detectable al ojo. Se caracteriza por hematuria macroscópica, importante en detección de las enfermedades renales o de las vías urinarias, fiebre, esfuerzo físico, disturbio de coagulación, puede ser causa de las hematurias microscópicas sin representar lesión renal, ¿no es cierto? Lesión renal. Entonces, el paciente, inclusive, ejemplo, puede tener tumores en el riñón, en la vejiga. Entonces, ¿por qué está orinando sangre? O estará tomando un anticoagulante ya, una dosis ya excesiva, alto, sin control, ¿no?
hablaremos lo que es leucocitosis. Lo normal puede ser hasta 3 por campo. Cuando está aumentado más de 10 por campo, hay sospecha de infección urinaria, ¿no es cierto? ¿No? Si es mucho más incontable, entonces estoy pues frente a una infección urinaria. Entonces, el aumento es principalmente en infecciones de vías urinarias o en lesiones estructurales renales. Ojo, entonces esto no sirve. Creo que en fisiopatología ya lo hemos dicho, cultivo, antibiograma también creo. Hablaremos lo que es los cristales, ¿no es cierto? Perdón, cristales, sí. Cristales pueden ser ácido úrico, los más comunes, oxalato de calcio, fosfato, cetonuria. Presenta solamente en cistonuria. Cilindros. La cilindruria es consecuencia de la coagulación de la proteína tubular que funciona como una matriz para varios tipos de cilindros encontrados en sedimento urinario. Dentro de estos cilindrurias podemos clasificar, hay varios cilindros y alinos, perdón, conteniendo principalmente albúmina en pequeña cantidad, menor de 100 por ml, no tiene significado patológico, más en gran cantidad se asocia en cualquier patología glomerular. Cilindros serios son encontrados en glomerulonefritis crónicas. Cilindros granulosos, siempre asociados a lesiones renales, sin especificidad diagnóstica. Cilindros leucocitarios, ojo, indican presencia de proceso inflamatorio renal asociado a bacterias, diagnóstico siempre es pielonefritis o nefritis intersticial. Cilindros hemáticos, el elemento diagnóstico más importante detectable en la orina indica lesión glomerular y son encontrados prácticamente en todas las patologías glomerulares, primarias o secundarias, agudas o crónicas, etcétera, la acción, ¿cierto? Siempre en síndrome nefrítico o glomerulonefritis aguda va a haber entonces cilindros hemáticos. Luego hablaremos también sobre las pruebas de función renal, estamos repitiéndolo, que esto hemos hablado. Dicen algunos índices de filtración glomerular, otros dicen tasa de filtración glomerular. Se mide el funcionamiento global del riñón, de los riñones. Son utilizados 3 parámetros aquí, principalmente para evaluar, ¿no? Evaluar. Dosaje de la creatinina se pedimos al paciente. Creatinina, ¿cuánto está? La urea de la sangre, ¿no es cierto? Y crearse creatinina, ¿no? Los niveles normales, la urea, ¿no? Normalmente, no sé si han hecho curso de laboratorio, 15 a 45 miligramos por ciento es lo normal. Si es más allá, entonces hay una uremia, una infección, una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Creatinina, su valor normal es 0.6 a 1.4 miligramos por ciento. Si es más, probablemente estamos frente a una insuficiencia renal. Crearse creatinina es determinado por la cantidad de creatinina eliminado por los riñones en 1 minuto. Ojo, siendo una medida indirecta de la filtración glomerular, esta es la medida más utilizada, tasa de filtración glomerular relacionada con la edad, sexo y peso corporal en la evaluación de la tasa de filtración glomerular. Ahí tenemos la clearance de creatinina en la fórmula, ¿no es cierto? 140 menos edad por peso en kilos, creatinina sérica encontrada por 72. Ese es en los varones. Y si queremos hacerlo en el sexo femenino, agregamos 0.85 para mujeres, ¿no es cierto? Los valores normales de este creatinina debe estar, dicen, ¿no? 97 a 137. Pero otros autores, cuando toman el examen, ¿no? Entonces, inclusive, casi 120 está la cuestión como normal, la cuestión, ¿no? 120 ml por minuto, es lo normal la cuestión, ¿no es cierto? Y luego, para terminarlo, hablaremos un tema aquí de síndromes clínicos. Existen cuadros clínicos que son más importantes en las patologías renal, siempre la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Hablaremos lo que es la insuficiencia renal aguda, la cuestión, ¿no? La insuficiencia renal aguda consiste en una falla brusca y súbita de la función renal global,
es secundario a varias causas. Ojo, resultantes de un acúmulo de sustancias nitrogenadas. Estas sustancias nitrogenadas son urea, creatinina, acompañados o no de la disminución de la diuresis. Generalmente es reversible, que el riñón va a recuperar el 90%. Por supuesto, cuando hacemos un manejo adecuado. Si no sabes manejar, esta insuficiencia renal aguda va a deteriorar y puede pasar una insuficiencia renal crónica, lo más grave, la cuestión, ¿no es cierto?, puede presentarnos. ¿Por qué decimos la cuestión? Aquí hablamos siempre de la oliguria. Oliguria hemos dicho menor de 400, pero dice que si tu paciente orina 600 o más en 24 horas, por ahí todavía está eliminando la cuestión, la urea, creatinina y otras sustancias como el potasio, todo. Pero si es menos, está acumulando la cuestión de estas toxinas, etc., ¿no? Ojo, eso es el otro. Hablaremos luego la etiología. Dentro de la etiología hablamos tres aquí. Uno, insuficiencia renal prerrenal, insuficiencia renal aguda renal o parenquimatosa llaman, insuficiencia renal aguda postrenal. Hablaremos de la prerrenal. Se produce, ¿por qué? Por la disminución del aporte sanguíneo al riñón, sin que exista lesión estructural renal evidenciable. Entonces aquí cualquier persona que puede estar normal, pero una quemadura extensa, por ahí se ha deshidratado, o otro tipo de deshidrataciones, ya sea náuseas, vómitos, diarreas, o puede ser por sepsis o choque hipovolémico, una insuficiencia cardíaca, falla de bomba cardíaca, taponamiento cardíaco, arritmias cardíacas, choque cardiogénico, infarto agudo de miocardio, o disminución del débito cardíaco, o dosis excesivas de diuréticos que vas a utilizar, no sabes utilizar, estás haciéndolo orinar más en la cuenta y poco aporte. Hemorragia es la cuestión, una pérdida de sangre que no has repuesto, trombosis arterial o venosa, vasculitis, coagulación intravascular diseminado, eclampsia, etc., ¿no? Entonces, es simple renal. Entonces, está faltando líquido la cuestión, ¿cierto? Mientras una insuficiencia renal aguda, renal o parenquimatosa, ¿no?, está relacionada con numerosos trastornos que afectan a las diferentes estructuras que componen al parénquima renal. Aquí está más en glomérulo, túbulo, intersticio y o los vasos. Una gran parte de las isquemias o daño directo por sustancias nefrotóxicas. Una insuficiencia renal aguda, prerrenal, tratada inadecuadamente, evolucionan entonces a una insuficiencia renal parenquimatosa. Ojo, ¿no? Fármacos nefrotóxicos tenemos los aminoglucósidos, son los tóxicos. Por esa razón tienes que utilizar solamente 7 días, ¿no es cierto? O la cuestión, y también tienes que medir en pacientes ancianos, todo, porque ellos tienen el riñón senil, todo, entonces son nefrotóxicos. O transfusión sanguínea incompatible, digamos, el paciente tiene, pues, grupo A, pero has puesto grupo B, entonces hay una hemólisis y también puedes llevarlo a eso. Lupus eritematoso sistémico, vasculitis, glomerulonefritis aguda, nefritis intersticial aguda, pielonefritis aguda, nefroesclerosis maligna. Entonces, todos hechos, entonces, las causas para la insuficiencia renal aguda parenquimatosa. 3, hablaríamos de una insuficiencia renal aguda postrenal. La obstrucción de vía urinaria es responsable, se da en ciertas condiciones. Obstrucción entre el meato uretral externo, ¿no? Ahí puede haber una estenosis, digamos. O en el cuello de la vejiga también está obstruido. Causa más común del cuello de la vejiga es en el sexo masculino por hipertrofia benigna de próstata. Ya cuando crece, aumenta el volumen, entonces obstruye la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, al obstruir, la orina casi no se evacúa, sino que más bien retorna hacia atrás, ¿no es cierto?, para hacer hidronefrosis y llevar a una insuficiencia renal, etc. Las causas menos frecuentes de obstrucción uretral aguda, también puede haber coágulos de sangre, ojo, cálculos ureterales o ligadura quirúrgica por un cirujano inexperto, etcétera, ¿no es cierto? Y luego hablaríamos sobre los signos y síntomas. Dentro de los signos y síntomas, estos pacientes pueden presentar oliguria, anuria, poliuria en su segunda fase,
edema. ¿Por qué el edema? Por la hipervolemia, la cuestión, a pesar de estar con una insuficiencia renal, era persona normal, pero si no está orinando, está dando líquido, entonces hay hipervolemia, de alguna manera aparece el edema. No será tan manifiesto, pero hay edema. Alteraciones sensoriales, ¿por qué? Por la uremia al cerebro, ¿no es cierto? Anorexia, náuseas, vómitos, ¿por qué? Esta uremia también irrita la mucosa gástrica, puede ser una gastritis urémica, náuseas, vómitos. Aliento urémico, el olor que se te acercas. Otros síntomas de la enfermedad de base a la uremia y los disturbios hidroelectrolíticos y ácidos metabólicos. Entonces a eso van evolucionando. Exámenes complementarios. ¿Qué cosa pedimos? Nos interesa aquí hemograma, urea creatinina. ¿Cuánto sabe función renal? Quiero saber cómo está. Osmolaridad plasmática y orina. Electrolitos, la cuestión sodio, potasio, cloro, ¿no? Y sangre, y examen de orina también. El electrocardiograma, más que todo, nos sirve para ver la hiperpotasemia. Examen fondo de ojo, ahí para ver la hipertensión arterial. Examen completo de la orina, la cuestión urocultivo, si hay infección. Radiografía de todas las postura anterior, probablemente este paciente puede evolucionar a un edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Hay encharcamiento. Exámenes urológicos y ginecológicos también se debe solicitar. Dosaje en gas y en sangre arterial, porque hemos dicho ya acidosis metabólica, ¿no es cierto? Biopsia renal, urocultivo, rayos X de todas las posturas anterior, y otros exámenes conforme a la enfermedad de base. Fases, ¿no? Fases de la insuficiencia renal aguda. ¿Qué fases pasa? Pues puede pasar, digamos, una oliguria inicialmente menor de 400. Después la urea misma aumenta, puede entrar en fase diurética, orina más de la cuenta. Y al último, fase de recuperación, si es que es conducido o manejado adecuadamente. Entonces, si estaba, digamos, con 6 y creatinina, entonces la cuestión bajará pues, al día siguiente, a los 2 días pides, está 4. De aquí a otros 2, 3 días, entonces hasta 2. Ya otra vez pides de una semana, ya normalizó, ¿no es cierto? Por eso es reversible, hemos dicho. Complicaciones, ¿con qué puntos va a complicar la cuestión? ¿No es cierto? Por la hipervolemia, pues una insuficiencia cardíaca izquierda la acción, ¿no es cierto? Y esa insuficiencia cardíaca izquierda nos puede llevar edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no está evacuando, pues entonces todo está con la hipervolemia. También la hiperpotasemia, porque el potasio, hemos dicho, siempre se debe excretarse por el riñón, pero si no está excretándose, hay hiperpotasemia, y luego una acidosis metabólica, que nos puede terminar ya sea por edema, por hiperpotasemia o acidosis metabólica, el paciente ahí termina, va a ser un paro, la acción, un paro cardiorrespiratorio, ahí terminó todo, la acción, ¿cierto? Entonces, hasta aquí podemos hablar para continuar mañana con otros temas, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, ¿se escucha? Doctor, buen día. ¿Me escucha? Sí, escuchamos, a ver. Ya, doctor, cuando usted estaba mencionando sobre la palpación a nivel de los riñones, de los puntos dolorosos, A ver, también... un poquitito más fuerte, no lo escucho. Doctor. Ya, ahora, doctor, ¿se escucha mejor? Sí. Ya. Doctor, cuando usted estaba hablando sobre la palpación y los puntos dolorosos y las maniobras, ¿también tiene importancia o tendría importancia, doctor, digamos, palpar los uréteres? ¿O habría una maniobra tal vez para poder palpar los uréteres? Eso va a depender mucho. ¿Qué tipo de paciente estás examinando? Si es un paciente obeso, está con tensión abdominal, con ascites, todo, va a ser un poco difícil. Quizás podías palparle un paciente delgado, caquético o multipara, algo la acción. No es tan palpable la acción. Quizás si es que, digamos, estaría enclavado en el uréter el cálculo, entonces, claro, por supuesto, el paciente se va a palpar en esa zona, entonces va a presentar dolor, pero a veces es un poco difícil de palparlo. Pero eso, como te digo, va a depender de qué tipo de paciente estás examinándolo. ¿Listo? Y doctor, si es, como dijo usted, es difícil de palpar, por ejemplo, en un obeso, entonces, ¿qué deberíamos de hacer con el paciente obeso? ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, pues la cuestión pasa desapercibido. Ahora, si quieres complementar algo más,
Entonces, si no has encontrado en la palpación nada, entonces tendrá que ser una ecografía, tomografía, si estás realmente pensándolo, el cálculo, digamos, está enclavado en el uréter, la cuestión, ¿no? Entonces, ahí tendrás que complementar con eso, porque no vas a palpar, no vas a poder palpar. Pero como te digo, depende qué tipo de paciente estás explorándolo, ¿ya? Ya, doctor. Y esto, cuando usted mencionó que se podía, a la palpación creo que se podía sentir el frémito, ¿esto es No, frecuente, no, doctor, no, sentir? no, solamente el frémito vas a encontrar, digamos, cuando hay, digamos, el soplo, la cuestión, una estenosis, digamos, arteria renal. Esa estenosis arteria renal, ¿no es cierto?, puede ser por aterosclerosis o por la fibrosis, todo, pero ese tu paciente, por esa estenosis arteria renal, pues eso tiene hipertensión arterial nefrógeno, ¿no es cierto? Entonces, quizás en eso, pues, en flanco o en la parte posterior, donde está la región lumbar, ¿no es cierto? Y también puedes palpar, depende si hay aneurismas, la cuestión, ya sea de la aorta o de otros vasos, la cuestión. ¿Ya? Ya, doctor. Una última, doctor. Cuando estaba hablando de la insuficiencia renal aguda, eh, ¿Cómo? cuando estaba hablando usted sobre la insuficiencia renal aguda y nos mencionaba, ¿no?, los tipos sobre la prerrenal, la parenquimatosa y la posrenal, cuando se habla, doctor, de una insuficiencia renal aguda, de tipo funcional, ¿es lo mismo o a cuál se estaría refiriendo una insuficiencia Ya, renal aguda tú me dices funcional? cómo, o como más o menos quieres saber cuál es la diferencia entre una insuficiencia renal aguda y crónica. No, y una funcional, doctor, porque hay otros libros, textos que mencionan insuficiencia renal aguda, pero de tipo funcional. ¿A qué se Ya, refiere, doctor? mira, eso tipo funcional prácticamente en la aguda más que todo podemos encontrar, digamos, en prerrenal, porque prácticamente es funcional. Mientras recuperas, digamos, tu paciente puede estar en una oliguria por la deshidratación, ya severa, pero inmediatamente repones, entonces totalmente se ha repuesto, ¿no es cierto? Ahora el otro también quizás en post-renal, también digamos, si está obstruyéndolo una masa, un cálculo, hasta digamos, un hipertrofia de próstata. Si ese hipertrofia de próstata, la cuestión, tú lo liberas inmediatamente, se corrigió, aumentó el flujo urinario, todo, inmediatamente corrigió. Mientras el parenquimatoso ya es un daño, ya la cuestión, es un daño. Algunas veces es un poco difícil de recuperarlo. Si pasa más tiempo en cuanto a la evolución, ya entonces eso ya se instala, digamos, esa insuficiencia renal aguda a la crónica, la cuestión, y esa crónica va a avanzar por delante más, y probablemente va a ser candidato a de las diálisis, hemodiálisis, todo, ¿no? O inclusive el cambio del riñón, la cosa, un trasplante renal. Ya, doctor, gracias. ¿Algo más? Doctor, buen día. Buenos días. Una pregunta, doctor. Con respecto a la inspección de la exploración del aparato urinario en la mujer gestante, ¿vamos a encontrar tal vez alguna anormalidad como algún abombamiento o algo inusual que nos podría guiar, tal vez? Mira, depende también eso, ¿no? La cuestión, mira, en la mujer, claro, en el sexo masculino es frecuente, digamos, la hipertrofia de la próstata. En el sexo femenino, más que todo, puede haber algunos tumores o quistes, entonces, que pueden dificultar, digamos, la salida o la expulsión de la orina, la acción. Puede la acción, pero existe la acción. Depende de la patología. A nivel renal, digamos, poliquistosis renales, se asocian con hipertensión arterial, toda la cuestión se complican ya a la larga, digamos, con una insuficiencia renal crónica, depende. Ahora, los cálculos es frecuente, más frecuente siempre en el sexo masculino que femenino la acción.
depende de los cálculos. Ahora, de estos cálculos o litiases, ¿cuál es su composición? Ácido úrico, calcio, ¿cuál? Oxalatos, depende inclusive la cuestión. Entonces, inclusive, si lo resuelves y tendrás que saber su composición química, su cálculo, entonces tendrás que orientar a tu paciente. Aquí si es, digamos, ácido úrico, las carnes, tal cosa, aquí tienes que evitarlo. Ahora, si es calcio, tendrá que ser la leche, sus derivados, toda la cuestión tienes que orientarlo. Entonces, estos cálculos, la cuestión depende de la cuestión. Cálculos como unas, como que conocemos como unas piedritas lisas, y las piedritas lisas prácticamente se movilizan, la cuestión fácilmente se movilizan donde obstruye, después puede movilizarse, eliminarse. Pero también hay cálculos, digamos, o algo en estrella, algo eso ya se enclava la cuestión, entonces obstruye y el dolor persiste. Entonces, algunas veces incluso llegan a la cirugía la cuestión, porque tienes que localizarlo donde está, entonces hasta llega a la cirugía la cuestión. No, depende de la acción. Hay cálculos pequeños, medianos, grandes, depende de la acción. Gracias, doctor. Bueno, mañana continuamos. De repente con el aparato genitourinario terminamos, porque ya el examen ya viene. ¿Hasta cuándo me han dicho? Hasta 18 creo de este mes nada más, ¿no es cierto? Doctor, A ver, ¿qué dice doctor, las... Sí, dime. doctor, es hasta el 15, doctor, la sala de notas de esta segunda unidad. El 19, doctor, termina el Toma. semestre con entrega de actas. Pero mira, ojo, nosotros aquí no podemos entregar, pe. Ustedes son deudores de la parte práctica, pe. ¿Qué hacemos? Cuando termine la pandemia dice que tienen que retornar. Inclusive, bueno, después de todo, bueno, lamentablemente nuestra facultad está pues sin cabeza, sin nada, nadie no sabe nada. No, la vez pasada le pregunté, ¿qué hago si no se termina? Usted puede tener, o puedes entregar a la decanatura en un sobre cerrado. Ya cuando terminen, digamos, las prácticas, todo, entonces se retira y tendrá que sacar su promedio, me dicen, no sé la cuestión. Entonces, prácticamente solamente de ustedes, fisiopatología se ha pasado. El otro curso que he pasado son deudores también, entonces están saliéndose así nada más. Y aquí, de paso, pues no está respetándose ni prerequisitos, nada la cuestión. Nadie no sabe nada la cuestión. Entonces, así estamos. Bueno, nuevamente trataremos de indagar sobre este asunto, ¿listo? Bueno, mañana nos vemos. Doctor, ¿Sí? doctor, Dígame. doctor, entonces nuestro examen lo estaríamos dando este lunes 15, doctor, o Sí. más después. No, si no es 15, el 17, a más tardar, o 16. Ya, doctor. Gracias. Listo. Bueno, mira, lo que yo quiero es, pues, estudien la cuestión. Aquí es estudiar, ¿no? Yo te voy a aconsejar, la cuestión, yo sé que hay muchos de ustedes, bueno, pues con la pandemia hay que aprovechar lo máximo la cuestión. Lo máximo aprobar, que el resto que interesa la cuestión, pero en sí no es así. Se dice, uno de tus tesoros más valiosos, ¿qué es? Tus conocimientos, la experiencia de una persona. Nada sustituye, nada, ese es tu tesoro, ¿ya? Pero nada no sustituye. Dicen, el arte es muy largo, pero camino difícil, la vida es corta o breve. ¿Listo? Entonces, con tu tesoro, si sabes bien, otros te comparan como es tu herramienta de trabajo que dominas la acción. Con esto vas a vivir, con esto es la cuestión, ¿no? Inclusive, con tu tesoro que tienes más valioso, entonces prácticamente esto es para ti. Nadie no te va a quitar. Si tú eres, digamos, un comerciante grande, un capitalista, un empresario grande, se te quitan, te robaron, ya no tienes el capital. Mientras con tus conocimientos, con tu experiencia,
vas a recuperarlo. Pero siempre, si tienes estos tesoros valiosos, dicen, manténgalo, ¿no? Tu humildad. No es porque tienes, porque sabes, vas a maltratar a la gente o te vas a desconocer a tus semejantes. No. Entonces, esa humildad quiere decir una persona respetuoso, totalmente humilde, educado. No comparen la cuestión, como se llama, de que el humilde quiere decir, pues, un pobrecito, un mendigo. No. La persona ser humilde es una persona educada, la cuestión. Ese es esto. Entonces, piénsenlo en esas cosas. No es aquí que has venido la cuestión. Bueno, pues con la pandemia yo me aprovecho la cuestión, apruebo como sea. No, aquí tú tienes que saber la cuestión. Por eso digo, para mí, prácticamente, se va a decir, mis tesoros, prácticamente mis conocimientos, mi experiencia. Nadie no me lo va a quitar. ¿Listo? Más bien, como les digo, en sí, ¿no? El arte es muy largo, ¿no es cierto? Pero camino difícil, pero la vida es corta o la vida es breve. Entonces dicen inclusive, esto que sabes, comparte, dale a tus discípulos la cuestión, enséñalos, porque con la muerte, ¿qué vas a llevar? Nada. Entonces ustedes tienen que pensarlo en eso, y no estén pensando la cuestión como ahora se escucha, como sea, hay que terminar, hay que entrar al internado. ¿Qué nos interesa el resto? No, aprovéchalo. Lo que te estoy dándote es totalmente como con una cuchara en la boca la cuestión. Toma la cuestión. Entonces, aprovechalo otras cosas, profundízalo la cuestión. Te estoy dando la parte, digamos, una parte de la cuestión ya grande de la clínica, la cuestión, porque de ahí lo único que puedes profundizar un poco más y se te hace más fácil la cuestión. Ese es el que les puedo aconsejar. Entonces, no estén pensando muchos aquí, no, la cuestión, ¿qué nos interesa? El profesor es tonto, no esto, la cuestión, hay que aprovechar la cuestión, pero no es así la vida. Después de uno la cuestión, cuando se ve en el campo, ahí está el problema, ¿no? Entonces, el otro sabe más, o el otro sabe menos, el otro no sabe nada, ya la cuestión, la frustración, la envidia, todo lo que ahí viene. Pues no lleguen a esas cosas jóvenes, ¿listo? Estúdialo a conciencia la cuestión, ¿ya? Bueno, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta el día de mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor, gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.